Estructura y función celular 2. Bueno, hasta hace poco en la biología siempre se hablaba de que existían dos tipos de células en nuestro planeta: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son células muy sencillas, muy pequeñas, no tienen un núcleo celular, son muy pequeñitas, miden alrededor de entre 1 y 5 micrómetros o 5 micras, que este es el símbolo. Y recuerden que una micra es un metro, se lo puede partir en 100 pedacitos. Cada pedacito de esos, o sea, la centésima parte de un metro, es lo que se llama centímetro. Si yo cojo un centímetro y lo parto en 10, ahí encuentro yo los milímetros. Si yo cojo un milímetro y lo parto en 1000 pedacitos, eso sería una micra o un micrómetro. Entonces estamos hablando de una cosa demasiado pequeñita. Entonces los procariotas miden entre 1 y 5 micrómetros o 5 micras, no tienen organelas, no tienen núcleo, el ADN es circular y está libre en el citoplasma. En el caso de las eucariotas, eucariota quiere decir núcleo verdadero, miden entre 8 y 100 micras, tienen organelas membranosas. Ahorita más adelante vamos a analizar las organelas, cada una de sus funciones, sus características. Tienen un núcleo definido, el ADN está organizado en cromosomas. Sin embargo, esta diferencia, esta clasificación ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque se descubrieron otros tipos de células. Aquí tenemos un árbol taxonómico donde se clasifican las diferentes formas de vida, básicamente pues que existen. Luca es el antepasado común que tenemos todos los seres vivos, la primer forma de vida, la primera célula que se supone existió. ¿Listo? De esta célula original, de esta primera forma de vida, lo primero que surgió, lo más antiguo que surgió, tenemos por acá el dominio de las bacterias. ¿Listo? Anteriormente se creía que esto eran las procariotas, solamente este grupito. Dentro de estas bacterias o bacterias hay diferentes grupos, ¿cierto? Acá tenemos diferentes clasificaciones. La más general es que hay unas bacterias que pueden hacer fotosíntesis y otras que no. Las que pueden hacer fotosíntesis se llaman las cianobacterias y las que no pueden hacer fotosíntesis se les llaman las eubacterias o bacterias verdaderas. Y ahí estaban todas las procariotas supuestamente, pero en algún momento se descubrieron estos otros bichos que son las arqueobacterias. Se llaman arqueobacterias porque son unas bacterias muy antiguas, han evolucionado muy poco, han cambiado muy poco y viven en lugares extremos, por eso se les llaman también extremófilas, porque viven en ambientes de altas temperaturas, altas presiones, en el fondo del mar, en los cráteres de los volcanes. Estas arqueobacterias entonces entraban a cambiar todo, porque entonces los taxónomos, que son los biólogos que estudian la clasificación de los seres vivos, se vieron en el problema. Entonces, ¿las arqueobacterias son bacterias o no lo son? Y cuando analizaron a profundidad las arqueobacterias se dieron cuenta que tienen algo en común, pero también tienen muchas diferencias. Diferencia a nivel químico, a nivel estructural. Y eso los llevó a decidir, a proponer, y ya es una cuestión aceptada en la taxonomía, que existen dos grupos. Por un lado están las bacterias y por otro lado están las arqueas o las arqueobacterias. Y por eso aparecen estos otros dos dominios. Entonces realmente ya no solamente existen las procariotas simplemente, sino que las procariotas las dividimos en dos grupos, que son las bacterias y las arqueas, pero comparten, tienen en común estas características que tenemos acá. Son bacterias o son células muy pequeñas, no tienen organelas, apenas tiene una, ahorita vamos a mirar, no tiene núcleo verdadero y su ADN es circular. Y por otro lado vamos a tener el dominio de las eucaria, ¿cierto? De los eucariotas, que luego veremos más adelante. Bueno, vamos a analizar entonces esas procariotas, esas células procariotas, que ya sabemos que hay dos tipos, que son las bacterias y también están las arqueobacterias. Entonces, estas bacterias tienen una estructura similar, sean bacterias o sean arqueobacterias, una estructura similar. Van a tener una estructura interna, que es lo que se denomina como citoplasma, y en ese citoplasma lo más importante que vamos a tener ahí es el ADN, ¿listo? Esa información genética. Ese ADN está en forma de un cromosoma circular, bueno, circular no en tanto la forma pues que forma un círculo, sino que es un lazo, ¿cierto? Un lazo continuo, como una cuerda pues unida. Entonces por eso se le llama ADN circular o cromosoma circular, aunque no es un cromosoma. Más adelante miraremos
el asunto de la definición de cromosoma y nos daremos cuenta que estas bacterias no podemos hablar de que sea un cromosoma real, pues cierto. Simplemente es una ADN en forma circular. Bueno, además del ADN, dentro del citoplasma van a estar otra serie de sustancias como agua, como sales, minerales, y tiene también ribosomas. Los ribosomas son organelas celulares, son estructuras celulares que sirven para fabricar proteínas, son las fábricas de proteínas de las células. Bueno, luego del citoplasma vamos a tener la membrana plasmática o la membrana celular, y luego algunas bacterias tienen pared celular, una pared bacteriana que le permite protegerse del medio exterior, y encima de esa pared bacteriana incluso hay otras que tienen cápsula, y esa cápsula le da protección extra. Hay unas bacterias que son perjudiciales para nuestra salud, que al tener esa cápsula las hace aún más resistentes a los antibióticos, todas las sustancias, a los medicamentos que nosotros utilizamos para combatirlas. Algunas bacterias se pueden mover, otras no. Algunas simplemente se dejan llevar por los fluidos, por el agua, por el aire, por la sangre. Otras tienen movimiento eh, a voluntad, por decirlo así, por medio de un flagelo, que es como una colita, y esa colita va a tener un movimiento de rotación y eso hace que la bacteria se mueva. Bueno, en este otro dibujo vamos a mirar las mismas estructuras, pero vamos a mirar que también hay otra, como un pelito, se llama el pili, y tiene muchos. Esos pilis, algunos son llamados como pilis sexuales, sirven para transmitir ese material genético, ese ADN, a otras bacterias, y de esa manera las bacterias pueden mezclar su ADN y transmitir, por ejemplo, la capacidad para generar una cápsula más fuerte para defenderse de los medicamentos, por ejemplo. Entonces no es que el pili sexual haga las veces de estructura sexual completa, no, simplemente sirve para transmitir una parte del ADN de la bacteria a otra bacteria. Muy bien. Entonces, esas son las células procariotas, que recuerden que dentro de ese grupo de las procariotas vamos a tener tanto a las bacterias como a las arqueobacterias. Ahora vamos a mirar el otro grupo de células que se llaman las células eucariotas. ¿Listo? Recuerda que las células eucariotas, como el nombre lo define, tienen un núcleo verdadero. ¿Listo? Aquí tenemos un dibujito de una célula animal. Bueno, la célula eucariota tiene ciertas características. La primera, todas las células eucariotas poseen membrana plasmática, poseen un citoplasma y poseen material genético. Esta condición se aplica a todas las células, sea procariota o eucariota. Todas tienen una membrana plasmática, citoplasma y material genético. La membrana plasmática tiene una doble capa de fosfolípidos y glucoproteínas. Simplemente es la composición química que tiene esa membrana plasmática. El citoplasma es insoluble en el medio, o sea, el citoplasma tiene unas condiciones particulares que le obligan a estar encerrado en esa membrana plasmática. Bueno, esa membrana plasmática también lo que hace es regular el movimiento de la célula, ¿cierto? Y por último, las células pueden interactuar con el medio ambiente. Ahora sí, características propiamente dichas de las células eucariotas. La más importante es que el material genético, la que más la sirve para definirla, es que el material genético, o sea, el ADN, se encuentra dentro de una estructura especial que se llama el núcleo celular y está protegido de esa manera. Otra condición, las células eucariotas tienen unas organelas. Esas organelas cumplen unas funciones muy particulares, muy características, las vamos a mirar con detenimiento. En conclusión, las células, también, eso es como de manera muy general, pero también podemos observar que hay una gran complejidad en esas células eucariotas. Tienen el núcleo celular, tienen un montón de organelas, que son todas estas estructuras que cumplen ciertas funciones, y tienen la membrana celular también, el citoplasma. Pero eso sumado, todo eso sumado, nos da que la célula eucariota es demasiado compleja en comparación con la célula procariota, que tiene una reducción significativa de estructuras y por lo tanto de procesos. Eso también a qué nos lleva a que la célula eucariota puede trabajar en equipo, puede unirse con otra célula y formar lo que llamamos un tejido. ¿Qué es un tejido? Es la unión de dos o más células cumpliendo una o más funciones características. Entonces las células eucariotas, al tener un alto nivel de complejidad,
pueden empezar a trabajar en conjunto y generar lo que llamamos un tejido.